SER Podcast. We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. I to my side call the meek and the mild, you to your side call the word. By virtue of suffering I claim to have won, you claim to have never been heard. Both of us say there are laws to obey, yeah, but frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love, I wanna leave it alone. En este programa que llamamos Carreteras Secundarias, rescatamos algunas de las historias que hemos contado a lo largo del año en A Vivir. Esta vez hablamos de lo que ocurre cuando alguien se queda solo, abandonado, y otros se acercan a acompañar, a cuidar, a curar. En El Hierro conocemos al equipo Patera, un grupo de médicos, enfermeros y celadores en el segundo hospital más pequeño de España. Ellos son los primeros en atender a las personas que llegan en cayucos a la isla, muchas veces en condiciones de salud extremas. A pocos kilómetros de allí, en Tenerife, otros hospitales se han convertido en hogares forzosos para más de 600 personas mayores que tienen el alta médica, pero no pueden volver a casa porque nadie puede cuidar de ellas, ni hay centros que las acojan. Y el viaje termina en Girona, donde un equipo de atención primaria ha empezado a recetar algo muy curioso a los pacientes con problemas de salud mental: paseos por el bosque. Es la llamada receta verde, una forma de aliviar la ansiedad y la depresión, devolviendo a las personas el contacto con la naturaleza. Lo escuchamos. Whoa, hearts, don't love you for the way you look, don't treat you like a picture book that they read and give away. Oh, hearts, don't love you for the clothes you wear. Para el reportaje de hoy, Valentina Rojo y tú habéis viajado hasta uno de esos mal llamados puntos calientes en la ruta migratoria. Fuisteis a El Hierro, en Canarias. Sí, hacía un tiempo de mil diablos. El Hierro es una isla muy pequeña que está rodeada de mar y viento y es una montañosa, ¿no? Y había un enorme oleaje. Y cuando estás allá, en el puerto, muerto de frío, en medio de un mar encrespado, en una isla tan pequeña, y sabes que en la oscuridad de la noche anda perdida una patera, que la están buscando, porque estaban buscando la patera, sabes que muchos morirán, otras llegarán aterrorizados, enfermos, helados, pues esto da una angustia y yo creo que es insoportable, ¿no? Y creo que hoy hemos perdido un poco esta dimensión humana del sufrimiento, ponernos en la piel del otro, con los migrantes y con la guerra, ¿eh? Todo lo hablamos con cifras, son datos sin alma. Creo que los países ricos nos estamos volviendo otra vez racistas y coloniales, como ya lo fuimos en el pasado. No imaginamos lo que es el frío en un mal llamado barco, en alta mar, después de haber atravesado un continente para intentar llegar a un lugar con libertad y con esperanza. Ese lugar, en el caso que nos ocupa, en el caso que habéis trabajado, es El Hierro, esa isla con poco más de 11.000 habitantes, tiene un solo hospital, es el segundo hospital más pequeño de España. Y allí hay un grupo de sanitarios que ha creado un equipo específico de médicos para atender a esos migrantes que llegan con problemas muy graves de salud, tremendamente frágiles. Hay semanas que ocupan más de la mitad de las camas del hospital. Creo que lo llaman el equipo Patera, ¿no? El equipo Cayuco. Sí, aunque Macu Mora, que es la médico de urgencias, le gusta llamarle equipo Piró, que es como en francés se llama a la patera, a la piragua, ¿no? Macu es médico de familia, tiene una larga experiencia como cooperante en África y aunque vive en Tenerife decidió quedarse a trabajar en este hospital del Hierro, el segundo más pequeño de España, como decías, porque le gusta estar en un hospital donde tiene cercanía con los pacientes y también por su empatía con los migrantes. Tuvieron que readaptar el hospital, claro.
Sí, pusieron tomas de oxígeno en un pasillo, colocaron allí camas, adaptaron la sala de actos, ingresaron 10 personas en la sala de actos. Nos lo estuvo contando el médico de familia, Luis González García, que es el director médico del Hospital del Hierro. Que los que llegan al Hierro son embarcaciones que salen normalmente de Mauritania, están como poco, si tienen suerte, 4 o 5 días y noches, hay que recordarlo, navegando por el Atlántico, en ese tiempo, en ese clima. ¿Qué tipo de problemas suelen tratar los médicos? Bueno, lo que contabas tú por días, ¿no? Pero ellos nos contaban que cuentan la navegación por noches, porque es por la noche cuando sufren el terror este inmenso, ¿no? De estar en alta mar a oscuras, ¿no? Y es curioso, en vez de decir los días que han navegado, dicen las noches, ¿no? Y como nos decía Luis, casi todos sufren de hipotemia, pero hay otros muchos problemas y algunos muy graves, de los que nos estuvo hablando Macu Mora, la médica de urgencias. Vamos a escuchar. Nos activan en la ambulancia, avísame al móvil porque creo que me he dejado el de la ambulancia en la planta. En el servicio de urgencias trabajamos 2 médicos, 2 enfermeras, un auxiliar y un celador. Punto. Y os llegan 7.000 y pico. Sí, a ver, en el hospital nos llegan los pacientes críticos. No son todos los que llegan. Pero sí es cierto que en la isla hay una ambulancia medicalizada y 2 ambulancias básicas. Eso es lo que había el año pasado. Entonces, cuando llegaba una cosa así, teníamos que ir directamente y teníamos que estar presenciales en el puerto. Si nosotros estamos presenciales en el puerto todos los días, varias horas, para atender a los pacientes críticos, la isla, el resto de la isla se queda sin ambulancia medicalizada y si ocurre cualquier otra cosa en el resto de la isla no estamos disponibles. Entonces se constituye un equipo fijo de, creo que es un médico y 2 enfermeras, que cuando hay llegada de embarcaciones de migrantes están presencialmente y físicamente allí, y cuando no las hay, pues están en los centros de atención a extranjeros, y los médicos del hospital hacemos guardias de... Pero en todo caso se ha dividido, diríamos, antes era todo lo mismo, el hospital, y ahora tenéis un equipo... Solo nosotros, solo lo que había. Y ahora habéis separado lo que sería el Hierro, el hospital. La ambulancia medicalizada sí que va a puerto, pero cuando llegan pateras con pacientes muertos o con un número muy elevado. Yo llegué aquí un día a trabajar, me encontré a uno de mis compañeros más mayor, con muchísima experiencia, y uno de los más jóvenes llorando. Empecé a trabajar y terminé llorando, yo también. Pues, había una tragedia de estas con una niña pequeñita, su madre que estaba aquí, yo haciendo las traducciones. Y creo que al día siguiente se votaba en el Congreso de los Diputados la primera vez la modificación para poder repartir a los menores que ya los centros aquí, Canarias está completamente saturada, y me parecía todo una locura. Es decir, esta gente realmente no sabe lo que está ocurriendo aquí, porque realmente ni se está atajando el problema, ni tenemos todos los recursos que serían necesarios, dándonos cuenta de que esto no va a parar. ¿Cómo lo llevas tú esto? Bueno, hay días que mejor, hay días que peor. Yo procuro no pensar mucho en ello, pero luego me doy cuenta de que cuando lo cuento la voz me tiembla, ¿no? Entonces eso quiere decir que por lo menos todavía no me he deshumanizado en ese sentido, ¿no? Lo llevo mal cuando se me juntan un día tras otro y luego al día siguiente parece que ya has vivido la historia más dramática y de repente ocurre otra todavía más dramática. Bueno, el pasillo, el lunes, por ejemplo, este pasillo, habían aquí 12 camas, 12 camillas de estas, pero a tope. Yo me acuerdo cuando llegó a la 1 de la mañana, estaban, digo, ¿qué hicieron aquí? Dice, no, lo montamos rápido, qué sé yo. Esto es lo que hemos ampliado aquí en el pasillo, cuando hay tomas de aire y tomas de vacío. Esto es urgencia. ¿No tenemos pacientes? No. Voy, espera. Y el salón de acto, vamos por aquí para enseñar el salón de acto, que es donde hemos puesto Aquí es donde tenéis la emergencia esta. Tenemos las sillas del salón de acto encima de la mesa. Sí, las sillas apiladas contra la pared. Y aquí ponemos las camas. Teníamos 10 camas aquí, te das cuenta que caben 10 o 12 camas aquí. Para seguir esto como si fuera una planta de hospitalización de arriba de planta, que ahí sí no podemos subir, lo ponemos aquí, lo tratamos como si fuera una planta de hospitalización normal. Lo que sí que habéis hecho es en el hospital más pequeño, creo, el segundo más pequeño del Estado español. ¿De España? Es el que habéis tenido que organizaros por la emergencia mayor, ¿no? Sí, más que nada, por ejemplo, el lunes mismo por la madrugada llegaron 2 pateras muy jodidas, o sea,
con gente malita. Llegaban unas 5 fallecidos, en la otra 1. Y yo me recuerdo que me llamaron a la 1 de la mañana. Luis, necesitamos ayuda. ¿Estabas en casa durmiendo? Sí, en mi casa durmiendo. Me desperté, me pegué otra ducha y subí. Estuve hasta las 6 de la mañana aquí. Cuando llegué aquí al hospital habían 12 migrantes en urgencia, con todo el hospital lleno de personas, y fue una cosa que te decía, ¿qué me hago? Historias terribles, ¿no? Sí. Niños, ¿no? Traumatizados, niños en silencio. Se nos murió otro día una niña de 2 años, que estaba yo de guardia patera, salía de guardia de urgencia, y cuando llegué estaba la niña allí, dije, me llevo esta niña para arriba. Y nada, batallamos, y cuando la trasladamos a Tenerife, a la Candelaria, al hospital de referencia nuestro, falleció al llegar. Pues yo creo que era una sepsis deshidratada, séptica, 15 días de patera, cualquier... 15 días. Sí, llevan 15 días. Y son cosas... No habían comido, no habían... Tomando agua de mar y así. ¿Viajaba sola esta niña o con familia? No sé. Venía la madre y 2 hijos. Y la madre salió de allí, porque nos lo contó después, lo tuvimos ingresada, la madre y su hermanito, que se había ido de su país, creo que era, si no más recuerdo, era Senegal, porque el marido la maltrataba, la pegaba todos los días y estaba... La mujer, sí. Y encima viene y se te muere la niña. Eso sí, eso nos tocó mucho. Tuvimos varios días, todos en urgencia nos mirábamos y llorábamos, porque era un destrozo, fatídico. Tú en esto te has hecho, tú empezaste, no, como médico, te ha venido esto, ¿no? Humanamente te vas haciendo con ellos porque lo estás viendo, y si eres médico y eres profesional sanitario, lo llevas dentro. Nosotros intentamos aquí en el hospital para humanizarlos aún más. Cuando llegan, viene el número de la patera, por ejemplo, ahora mismo la que llegue ahora va a ser la 278A, y el primero que se baja es el número 1. Ese es el número que tenemos de filiación de la patera, de la pulsera. J15, digo J15 porque es un paciente que falleció, que nos llegó fuerte también. J15, lo he leído en alguna parte, que os ha marcado mucho este paciente. Que es muy joven, un chico joven, sano. Yo fui a verlo, la imagen que tengo es ver sus 2 piernas súper inflamadas y goteando por los poros de los folículos pilosos, o sea, de los pelos de las piernas, goteando pus. Lo mandé para arriba, estuve ingresado, se le empezó el tratamiento, por ya 2 días falleció. Y ese es el J15. A raíz de eso, J15 han habido, por ejemplo, ya vamos por la Z, empieza la A, y si es el A15, pues puede que este año haber 3 A15. Entonces, no es difícil poder localizarlos. Entonces, ¿qué hicimos? Aparte de la letra de la patera, le pusimos el número de la patera, para que la A, la 272A, va a ser siempre la misma. Y como que no tienen nombre muchas veces, porque sobre todo los que fallecen pronto, pero... Las familias lo reclaman, ¿no? Llaman. Sí, de hecho, el otro día vino el sobrino de un paciente hablándome de J15. Le explicamos humanamente lo que pudimos explicar, lo que sabíamos que le había pasado, y te quedas así. Es muy desesperante porque la incertidumbre de qué va a pasar dentro de 10 minutos, ahora estamos esperando a que llegue una patera que estaba perdida, que el IMER no la encontraba, un helicóptero de reconocimiento, la encontró el avión de salvamento, y estamos a punto esperando que llegue. Uy. Sí. Ya ha estado localizado. Cayuco. 66 millas estaba la Polimia. 66 millas, esto es lejos, ¿eh? Sí, esto es lejos. O sea que llegará de madrugada esta patera. Y hoy tampoco vas a dormir tú. Sí, hoy sí. Está mi compañero, el coordinador de urgencia de guardia. Uno de los problemas que tenemos es que, bueno, yo soy una de las pocas que hablo francés. Y, bueno, si hablan francés, muchas veces me llaman a mí para comunicar defunciones, para preguntarles realmente la historia de qué es lo que puede realmente haberles pasado. Hay quien viene con familia, pero viene mal, los separamos de la familia, pero no lo sabemos porque nadie se entera de que el hermano quedó atrás. Esto es una cosa que nos pasó ayer, ¿no? Nos pasó esto, pues uno de los pacientes que estaba ingresado que se quería levantar, que lo dejáramos irse, que él iba a buscar a su hermano. Y bueno, empezamos a buscarlo por todos lados, pero claro, él no sabe qué número y qué letra tiene su hermano. Él nos dice su nombre y yo no sé cómo se llaman. Y la casualidad de que su hermano no estaba aquí, sino que estaba grave, y lo hemos trasladado a la UBI del hospital de referencia, que es el de la Candelaria en Tenerife. ¿Cómo conseguiste que supiera él esto? No lo sabe. Ah, no lo sabe. Todavía no lo sabe. ¿Y el hermano está vivo? Sí, está vivo, pero está en la UBI. Está malito, pero bueno, yo espero que salga para adelante. Porque lo que tienen son muchas infecciones por las heridas, ¿no? Con el agua, las malas condiciones. Pueden tener, mira, depende. Durante el trayecto se pueden quedar, vienen muchas veces que hace días que no comen, vale, de eso no se mueren.
A veces han bebido agua de mar. Durante el trayecto, si el tiempo ha estado malo y hay todo este viento, hay olas, están mojados todo el rato, nosotros hemos tenido fallecimientos y los tenemos por hipotermia. Más luego el pie de patera. El pie de patera es una entidad que tiene que ver con que el fondo de la patera está normalmente lleno de agua, lleno de orín, lleno de suciedad. No se pueden mover, se orinan en sí. No se pueden mover. Muchas veces toman semillas que son astringentes para no tener que ir al baño durante todo el trayecto. Y vienen los pobres con un dolor, el estreñimiento es una de las cosas, y la tripa hinchada con un dolor horrible. La mayoría de ellos les tenemos que dar laxantes para que luego puedan ir al baño. Y luego durante el trayecto otra de las cosas que ocurre es que ellos pasan mucho miedo. ¿Vale? Entonces, los malienses, por ejemplo, no han visto el mar. No han visto el mar, no saben nadar, se marean, vomitan, porque es la primera vez que se suben en un barco. Hay quien se vuelve loco, hay muchos a los que tienen que atar. ¿Vale? Sí, llegan muchos con heridas por haber estado atado y te lo dicen, es que se volvió loco pues porque no había agua, se acabó el agua, por lo que fuera. Y una persona agitada dentro de estas embarcaciones es un peligro para todo el mundo. Y claro, vienen con unas lesiones, muchos vienen con las manos completamente engarrotadas, por lesiones ya a nivel del nervio, porque han estado atados de pies y manos, con lesiones, con infecciones, heridas, cualquier herida que se hagan bien infectada. Los pies de patera, muchos de ellos terminan en quirófano y luego necesitan cirugía plástica porque se quedan sin una parte importante. Luego los que vivir esto, ¿no? Porque creo que tú, por ejemplo, atendiste a un niño que vio cómo tiraban a su padre. Esto... Sí, eso no solamente niños, también hay adultos. O sea, ahora mismo tenemos un chico que se ha negado a comer porque vio cómo tiraban a su hermano al mar porque falleció y vio cómo su cuerpo era tirado al mar. Entonces tenemos un chico que puede tener 19 años y yo recuerdo ayer la enfermera era suplicándole que por favor que comiera algo, que llevaba 3 días sin comer. No quería comer, estaba muy triste. Porque estaba extremadamente triste. ¿Y cómo supisteis que era el hermano? Pues hablando con él en francés, yo le pregunté... Pues os lo cuenta, ¿no? Todo esto que decías, sí, que al principio es como es un número y una letra y luego... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los niños no tienen esa capacidad. Por ejemplo, hubo una patera que volcó cuando la estaban rescatando y hubo muy pocos supervivientes porque además fue de noche y se ahogaron 60 y pico personas. 3 días después de que ocurriera eso, me llama la pediatra para que le haga una traducción con un niño de 11 años. Me decían que él por la noche le dolía la barriga y que de día le dolía la cabeza. Y de repente alguien me comentó, mira, este niño es un superviviente de esta patera. Y entonces le pregunté al niño si él había venido solo o venía con algún familiar en la patera. Sin grandes aspavientos empezaron a caerle lágrimas por los 2 ojos y me dijo que en la patera venía su hermano mayor y su hermana pequeña y que él había visto cómo se habían ahogado. Entonces el niño por la noche lo que tenía era dolor de barriga, luego tenía pesadillas, no podía dormir y de día le dolía la cabeza. O sea, estaba somatizando todo lo que había vivido y no era un problema físico realmente, era un menor de 11 años. Entonces, bueno, ante ese tipo de cosas, bueno, la pediatra enseguida, cuando ya le hice la traducción, lo cogió, le empezó a dar besos, empezó a darle abrazos, besos y tal, porque realmente es lo único que puedes darles, ¿no? No tienes medicina contra ese tipo de tragedias, ¿no? I saw you crying in the rear view mirror. Some things are closer than they appear. Hemos pensado mucho y de hecho hemos debatido en los últimos días dentro del equipo si era el mejor momento para hablar de lo que vamos a hablar ahora. Es una historia muy dura, es una historia triste, pero hemos pensado que merece la pena escucharla ahora. Estoy seguro de que a más de uno igual le va a hacer reflexionar, especialmente en esta época, ¿no? Sí, esto esperamos. La historia parte de un titular, y es que en las Islas Canarias hay más de 600 personas viviendo en hospitales. Es gente que está de alta médica, pero no tienen dónde vivir, de manera que viven en el hospital, ¿no?
Normalmente son personas mayores, algunos de ellos muy dependientes, que no tienen familia o que si la tienen, pues la familia no puede o no quiere hacerse cargo de ellos, ¿no? Así que quedarse en el hospital es para ellos la única salida que les queda mientras esperan plaza en una residencia, una ayuda para recibir cuidados en una casa que tampoco tienen, claro. Y el hospital, lógicamente, no puede ponerlos en la calle. Son los llamados pacientes sociosanitarios. Decíamos que hay unas 600 personas en esta situación en Canarias, según ha denunciado el sindicato médico Asamblea 7 Islas. Vamos a escuchar directamente a los protagonistas de esta historia, porque hace unos días Valentina Rojo y tú estuvisteis en Tenerife conversando con el médico de familia, también gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Roberto Gómez Pescoso. Explicaba el doctor Roberto que el perjuicio es también para la salud del enfermo, porque empeora, porque está más triste, porque no se mueve, no mejora, y esto también nos lo explicaba la doctora geriatra Magali González, que es la que está en contacto con los pacientes. Bueno, yo quería que escuchases la historia de Félix. Félix es una de estas personas de las que estamos hablando, ¿no? Tiene 71 años y hace 14 meses que vive en el hospital de la Candelaria de Tenerife. Ingresó porque se le infectaron unas llagas que tenía en la pierna y al final le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla, ¿no? Cuenta que no tiene dónde ir porque su familia vive en Barcelona y además explica, no quiere molestarles, que es un modo de decir que tal como están las cosas entre ellos, entre la familia, lo que desea es hacer su propia vida. A él le gustaría vivir en una casa de acogida y creo que está en lista de espera para conseguirla, ¿no? Sí, en una casa, en un piso preparado y también recibir ayuda, ¿no? Pero él lo que desea es vivir por sus medios, ¿no? Dice que nos contaba que ha trabajado toda su vida y que quiere, en fin, que está todavía bien para vivir su vida, ¿no? De momento está en una lista de espera y parece que la cosa va para largo. Pues vamos a escucharlo. Venga. Como suele ser habitual en este tipo de situaciones, problema complejo. Nos estamos hablando de pacientes que ingresan en el hospital por un proceso agudo, llámese una embolia pulmonar, llámese un ictus, llámese una neumonía, una fractura, y que una vez que superan el proceso agudo, no pueden seguir siendo autónomos y no pueden vivir solos. Y si no hay un apoyo familiar, social, fuera del hospital, se queda en el hospital. Pero, como decíamos, es un paciente dado de alta, o sea que en un hospital no debería estar. No debería estar. Y está. Sí. Números. Venga, esto es un hospital. Este complejo tiene más de 1.000 camas. Bueno, pues actualmente tenemos más de 200 pacientes ocupando camas. Esto es mucho, ¿no? Es un 20%. Muchísimo. Pero claro, no los pueden echar, diríamos. No. ¿Socialmente usted lo vería bien? No. Entonces, partimos de una base. No los podemos dejar en la calle. Y ahí es donde está... Si hablamos de recursos, es más caro tenerlos en el hospital. Totalmente. Que tenerlos cuidados en una casa. cama hospitalaria cuesta alrededor de 350 o 400, depende si ya es de UBI, es muchísimo más cara, 350 o 400 euros al día. Tenemos gente en este hospital que lleva años con nosotros, en plural, años. Volvemos a lo mismo, hay que cambiar el modelo. Claro que hay gente que no quiere cuidar a su familiar, pero bueno, gente con otros principios morales ha habido siempre. Pero muchas de las personas que tienen a sus familiares aquí los quieren cuidar, pero no tienen los recursos para cuidarlos. Y ahí es donde quizás tenemos que sentarnos y planificar qué es lo que necesita cada familia. Y una vez que se quedan en el hospital, probablemente a nivel locomotor van a ir peor. Con lo cual el deterioro funcional es mayor. El deterioro cognitivo es enorme porque no hay estímulos. Si, lo que quiero transmitir con esto es que un paciente que ha pasado por un evento agudo, que no le logró dar una salida en un momento adecuado, con el tiempo cada vez la salida va a ser peor. Y entre todos tendremos que buscar la fórmula de que esté donde debe estar, que es en su domicilio. Lo mejor atendido posible, pero en su domicilio. Bueno, pues yo estoy en la unidad de ortogeriatría y básicamente lo que atendemos son pacientes ancianos con fractura de cadera. Justamente no nos limitamos solamente a ver los pacientes que están con una patología aguda, como es la fractura de cadera, sino también todos aquellos pacientes que están en situación de alta administrativa después de una fractura de cadera. O sea, que están de alta. Están de alta clínica. Pero siguen en el hospital.
Claro, permanecen ingresados porque la familia no puede asumir los cuidados al alta o no tienen familia. Y el problema es que estos pacientes, como son mayores, pues obviamente, como a todas las personas mayores, les ocurren cosas. Y al final, por estar en el hospital, estas cosas pues son más, ¿no? Son más susceptibles a coger infecciones, son más susceptibles a deterioro funcional intrahospitalario, son más susceptibles a que si tenían deterioro cognitivo este empeore, ¿no? Pues son pacientes que están aislados, hacemos lo que podemos, hablamos con ellos, estamos con ellos el ratito que se puede, pero no es como estar en su casa, ¿no? Por tu experiencia, si estas familias recibieran más ayuda, ¿se ocuparían o es gente abandonada? Pues quiero pensar que sí, porque realmente lo que tenemos es mucha sobrecarga del cuidador. A ver, hay familias que desde el día cero te dicen, yo ya no me voy a llevar a mi familiar. Yo no me puedo ocupar pues porque no puedo física, psíquicamente, económicamente o el problema X que sea. Claro. Deben esperar mucho de ti, ¿no? Supongo. Bueno, yo creo que... Por tu médico en general, ¿no? De la relación personal más... Yo pienso que esa gente está también muy triste, ¿no? En ese sentido de que es una persona que viene por un motivo X y que de pronto ya no vuelve nunca más a su casa. Sí, que se lo hayan dicho, ¿no? Además. Pues esa es una tarea, desgraciadamente, que muchas veces recae sobre nosotros y para mí es lo que más odio de mi trabajo. El cuando la familia o los cuidadores no les comunican que no van a volver a casa y tenemos que decírselo nosotros. Para mí eso es lo que más odio del mundo. ¿Esto lo tienes que hacer tú? ¿No lo hace la familia? Pues no lo hacen muchas veces. No lo hacen, pero el paciente tiene derecho a saber, porque son pacientes algunos que no tienen deterioro cognitivo y cuando te preguntan ¿y por qué no me voy a casa? Pues es el, mira, no te han dicho que te están buscando una residencia y no te han dicho que tú a casa no vas a volver. Y esa, a mí es de lo que más me cuesta de todo mi trabajo. ¿Decir esto? Sí, para mí es horrible. Bueno, tiene que ser muy duro para los abuelos que se quedan aquí, que sepan que los rechazan, ¿no? Esto. En el momento en el que les decimos que se quedan, normalmente lo viven muy mal. Vamos, y yo lo vivo muy mal con ellos. A ver, los que no tienen familia, bueno, pues más o menos igual lo tenían un poco más asumido, ¿no? Que en algún momento llegaría a eso. Pero los que sí que tienen familia... Los rechazan, ¿no? Es como si te... Y yo tengo casa y con lo bien que tengo mi casa. Y sí, muchos es... Y con lo bien que tengo yo en mi casa, ¿por qué tengo que...? No, ¿por qué no puedo volver, no? El por qué no puedo volver. Sí, estoy bien. Es una decisión muy dura y a mí me cuesta mucho, ¿no? Bueno, ¿ya ha desayunado usted hoy? No, desayunaré después de la entrevista. ¿Qué le van a dar de desayuno? Pues lo de siempre, un café con leche, un yunguet, un trozo de pan de esos pequeños con una loncha de jamón de pavo. Y luego el café con leche y a veces también un yogur. Usted ya lleva 14 meses en el hospital. Sí, 14 meses llevo yo. ¿Cómo es su vida cotidiana? Porque ¿qué hacía usted todos los días? Ya de buena mañana, yo procuraba ser el primero en ducharme y tal y estar listo. Y cuando ya estaba listo, pues cogía y me iba abajo al pasillo, por allí me sentaba, por allí estaba, con la silla de ruedas. Pues encuentras la enfermera, la celadora y tal, hablas con ella y volvía otra vez para abajo. Eso, para abajo, para arriba. También si el día estaba muy bueno, pues salía también a la calle, donde estaban los coches aparcados, me iba por allí. Y a la hora y pico subía, pues no sé, subía por subir. Y cuando ya había subido, volvía a coger el ascensor y bajar y otra vez ahí al pasillo y tal. Y ese era el plan de cada día. ¿Ha hecho amigos en el hospital? Pues claro que tenía amigos. El gallego, que también tiene dos piernas, le faltan dos piernas. Luego el Oliver, que también le faltan las dos piernas. Luego otro, Miguel, que a ese le falta una. Bueno, varios así. Pero bueno, el gallego es una máquina. Coge la silla y corre más que un coche. Bueno, lleva también una pila de años y es un nervio. ¿Y usted por qué no se puede ir? ¿No, la familia no quiere que vaya a su casa? ¿No puede salir del hospital? ¿Por qué no se va con la familia?
Es que yo la familia la tengo en Granollers, en Barcelona. Y claro, ya, ¿y cómo voy a ir para allá? No. ¿Qué tiene usted? ¿Un hijo y un hermano? No, un hijo y 3 hermanos tengo. ¿Y ha hablado con ellos para ver si puede regresar o ir a su casa? Es que yo allí lo que se dice a la zona que ya no quiero ir, porque hace un viruji, un frío bestial, con la silla de ruedas que tendría que estar en casa metido, igual que estoy aquí, pero en casa. No me convence. Porque usted, si pudiera, viviría solo en una casa con ayuda, diríamos. Fuera del hospital tendré que ir a una casa de acogida, que me tiene las relaciones públicas, me tiene ya... me tiene desde hace mucho tiempo en la lista, y la asistenta me está buscando algo de una residencia y tal, pero tampoco tiene. Pero además entiendo que usted prefiere vivir solo, ¿no? Con ayuda, pero solo. Sí, y además yo a mí me gustaría eso, con ayuda, pero solo. Que también es algo que no me ha pasado nunca, y no sé también hasta dónde respondería yo. A ver, hasta dónde puedo, sin las 2 piernas, hasta dónde puedo yo. Pues no lo tengo claro, la verdad sea dicha. Pouncing raider race through the dapple shadows. Light was pouring down upon the stepping stones. Felt like morning coming for his throne. I don't know why, but it looked like a tiger striped sky. Half the world was pulling on its colors as nights turned to day to the hours. Glow was coming down. I don't know why, but it felt like a tiger striped sky. Me he dado cuenta de que siempre que te proponemos algo, nunca has dicho que no. Siempre que Valentina te ha dicho, vamos a tal sitio, yo te he dicho, ¿por qué no vais a tal sitio? Nunca dices no, siempre tienes la curiosidad de ver qué te vas a encontrar, ¿no? Bueno, porque adoro el periodismo. Que es lo que te va. Oye, esta semana El País publicaba una carta a la directora que llamó la atención a muchos. Escribía Victoria Delfino, desde Madrid. Dice, entro en la farmacia y me acerco al mostrador. Hablo con el farmacéutico y le digo el nombre del antidepresivo que me ha recetado el médico. Al salir me abruma la sensación de vergüenza y debilidad. Miro el ticket y veo el precio. 3,41 euros, decía. Cualquier ciudadano está a una consulta telefónica con el médico y 3,41 euros de sentirse algo mejor. La rapidez para acceder a un blister de pastillas y la dificultad económica de pagar un psicoterapeuta me aterran. No quiero estar a 3,41 euros de sentirme mejor, quiero que me escuchen. Y el reportaje de hoy, Bru, yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, has visto que ella pide poco más de 3 euros, ¿no?, para curar su problema de depresión. Nosotros vamos a hablar de la receta verde, que consiste, simplificándotelo mucho, en salir a la naturaleza, pasear en el bosque, en silencio, de una forma contemplativa, oler, escuchar los sonidos del bosque, la brisa, tocar las hojas, la tierra. El bosque como terapia, como soporte, como no como alternativa a los medicamentos, pero sí como opción, ¿no? Sí, se trata de una experiencia que se hace en algunos centros de sanidad pública de la zona de La Garrocha, que es en la provincia de Gerona, y tratan a pacientes con depresión o ansiedad. Hacen paseos de 3 horas semanales, durante 7 semanas dura el proyecto, ¿no? Y lo hacen acompañados por Laia Sadurní, que es una guía en bosques terapéuticos, como dice ella, y lo llaman estos entornos, un bosque terapéutico. Claro, me da miedo que alguien pueda pensar que esto suene a pseudociencia. Vamos a aclarar que no es así, antes de seguir, ¿no? Sí, podría parecer que es una ocurrencia, ¿no?, esto de ir a abrazarse a los árboles, pero tiene más que ver con la salud pública, ¿no? Exacto, o sea, de hecho es un experimento que se está haciendo en la salud pública y que ya llevan bastantes años haciéndolo y tienen una experiencia y pueden dar resultados. Sí. Y hay datos, y hay informes, y hay revisiones, y son todas positivas. Es el contacto con la naturaleza y la energía que te puede dar. Exacto, y además de ser una actividad puramente social, porque las salidas son siempre en grupo, aunque se hagan en silencio. Hace unos días, con Valentina, estuvimos en el bosque de la Fageda en Jordà, en Olot, y nos encontramos con una de las impulsoras del estudio, que es
Quionia Villar, que es la médico de familia del consultorio local del pueblo de Las Presas. En Cataluña, en estos centros de salud públicos, cuentan con un referente de bienestar emocional, lo llaman, que se encarga precisamente de hacer un seguimiento de los pacientes, ¿no? Sí, es un puesto que se creó en la atención primaria a finales del 2021 y trabajan básicamente con terapias grupales para mejorar la salud mental. En Olot, la psicóloga Gemma Gravalosa es la encargada de evaluar cómo están funcionando estas inmersiones en el bosque. En estas inmersiones en la naturaleza, tú decías que van acompañados por una guía que les indica cómo hacer el recorrido. Sí, van en grupos y son paseos terapéuticos. Quedamos con Raquel, que es una de las pacientes que participó que está participando actualmente en este proyecto, y nos internamos en este espeso bosque que te he explicado, que es un bosque de hayas, que se llama la Fallera en Jordà. Hace como 2 años que empezamos a proponer este estudio y a diseñarlo, y hace un año que estamos pues derivando pacientes dentro de este estudio. Es un estudio científico. Les derivamos a hacer paseos en la naturaleza. Son pacientes que están en estado de depresión o en estado de ansiedad, con 2 tipos de diagnósticos, y con un estrés también importante. ¿Y medicados? Algunos están medicados, otros no están medicados, otros van al psicólogo, otros hacen seguimiento pues con su unión básica de atención primaria, con su enfermera o su médico. Cuando uno está con depresión o ansiedad, muchas veces no tiene ganas de socializar. Pero si el médico o la enfermera o el psicólogo te propone pues poder ir a la naturaleza, a veces lo toman como un poco con sorpresa, pero como es una prescripción, ¿no? Como aquel es la receta verde. ¿Y qué te dicen? Bueno, hay personas que les parece bien y personas que no vienen de este ámbito pues contemplativo, ni meditativo, ni alternativo. Y aunque a veces les cuesta las primeras sesiones, acaban encontrando mucha paz. Planteamos. Es curioso que se plantee como terapia una cosa que parece bastante lógica, ¿no? Que es pasear, respirar, ¿no? Mirar. ¿Es que nos hemos alejado de la naturaleza o qué pasa? ¿La gente vive de otra manera? Pues sí, ¿no? A veces en el me parece de sentido común, ¿no? Tú te vas a pasear y caminas, miras, y ya no se hace esto, te lo tiene que decir el médico. Hay gente que no lo hace y entonces pues a estas personas va bien que lo diga un médico. Y hay personas que lo hacen pero con este estímulo deportivo. Entonces es como de autosuperación, deportivo y así, en el que no te ayuda a acabar reflexionando y conectándote a ti, contigo mismo. El deporte a la bestia no funciona. Hay personas que sí que les funciona, pero en esta situación actual muchos nos conectamos, estamos mucho rato conectados a las pantallas o al hacer de cada día, y entonces pues les cuesta a las personas, ir a hacer actividades en grupo. Hay bastante soledad en personas de mediana edad, soledad en mujeres que sus hijos ya han salido de sus casas, soledad en personas jóvenes también. Y lo que queremos valorar es si se puede plantear como una alternativa terapéutica o como una alternativa complementaria. ¿Y esto de abrazarse a los árboles no es una cosa un poco rara? Ese sería el tocar, los árboles. Incluso Sí. he leído que hay gente que critica, ¿no? Que te abraces al árbol porque le es tropeas el árbol. Ya sabes que a las modas dices abrazarse al árbol y sale medio Barcelona y se abraza a los árboles del Montseny y se caen luego todos los árboles. Luego todos los árboles se mueren caídos, de depresión. llenos de toxinas, de perfumes, de todo. Bueno, hay que ir con cuidado, efectivamente. Pero claro, o sea, el 80% de los determinantes de la salud de las personas está fuera del sistema sanitario. ¿Qué sería? Sería pues caminar, hacer ejercicio, saberse autorrelajarse, tener red social, poder compartir, poder tener una buena dieta. O sea, es algo que no depende de un médico, quieres decir. No, efectivamente. Tener un buen salario, tener un buen trabajo, ¿no? Tener una buena vivienda. Hay muchas cosas que están fuera de... Eso es realmente lo que puede hacer que una sociedad sea más saludable. ¿Porque tú escuchas más o medicas más?
¿Se nota mucho en un consultorio médico la degradación que hay del salario, del trato laboral? ¿Se nota esto? Se nota, y se nota la lucha que puedes tener más o menos con las mutuas. Muchos de los problemas son por como las condiciones de trabajo, sí. Esto es horrible, ¿no? Sí, es horrible. Entonces, bueno, tampoco facilita, si una persona está trabajando, pues luego poder decir, pues ahora me voy a la naturaleza 3 horas a la semana a mejorar emocionalmente, ¿no? Hay personas que se ríen, ¿no?, de nuestro estudio, que dice, hombre, si la gente tuviese mejores condiciones de trabajo, pues estarían más saludables. O hay otras personas que dicen, ¿no?, pero ¿qué os creéis que habéis descubierto, ¿no?, con esto de la naturaleza? Si eso ya se sabe, que yo voy a la naturaleza y me siento mejor. Vale, pero hay muchas personas que no lo hacen o que no tienen la fuerza, porque estamos hablando de personas deprimidas y ansiosas, ¿no?, en este caso. Yo soy la persona que hace todos los cuestionarios. Cuando los médicos derivan a los pacientes al estudio, me los derivan a mí y otra compañera mía. Yo hago todos los cuestionarios antes de empezar, luego hago los cuestionarios a las 7 semanas y después de las 5 sesiones que hacemos una vez al mes. Y ves cambios brutales. Se sientan a la consulta y dices, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido a las sesiones? Y la respuesta es, ¡buah! 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 Y te explican su experiencia, lo que les ha pasado. El tema de la medicación es más complicado porque son pacientes con patología grave o moderada y les cuesta mucho dejar la medicación. No, yo la necesito porque es mi tranquilidad. Aunque yo esté mejor no me la bajes, ¿no? Y sí que cuesta un poco, sí que hay casos que han disminuido la de dormir o que han disminuido antidepresivos o otro tipo de fármacos, pero es más la sensación que ellos tienen que no los cuestionarios que pasamos. Pasamos cuestionarios que evalúan los niveles de depresión, de ansiedad y de estrés, otro cuestionario de bienestar emocional, otro de soporte social y uno que evalúa los estresores. El de los estresores es muy curioso. ¿Los qué? ¿Qué estresores? ¿Qué es esto? Bueno, cualquier cosa en positivo o en negativo nos puede llegar a estresar. Y hay en la escala esa que mide los estresores, hay desde que contraer matrimonio, como que se muera un familiar. Uno de los grandes, sí. Como que se muera un familiar cercano o un amigo íntimo, que te echen del trabajo, que cambies de residencia, que puede ser algo muy positivo, pero al final es un estresor, que cambies de dieta, de hábitos de dormir, cambio de hábitos sociales, leves transgresiones de la ley, como pequeñas multas de tráfico, cualquier cosa de estas que pueden estresar. ¿En el top que está de los estresores? Los más corrientes aquí. La muerte y separación, divorcio y cosas del trabajo relacionadas con el trabajo, que te echen o que estés en paro, y matrimonio. Están bastante arriba. Haces preguntas sobre acontecimientos que les han pasado los últimos 12 meses y los vas marcando. Y los haces antes de empezar y a las 7 semanas. Estos acontecimientos no han cambiado mucho, pero es curioso como después del bosque, la mitad de acontecimientos que te han marcado al inicio se olvidan de marcarlos. Es como que ya no es un problema tan real y tan momentáneo ese problema. Aunque se haya muerto el padre, en ese momento ya no lo vivo tan intensamente y a veces se olvidan, porque yo sí que sé que me han marcado eso. Y me quedo allí, no me dices ahora eso, y no me lo dicen. O sea, reducen los problemas que les preocupan. Sí, los problemas son los mismos, porque se ha muerto el padre, le han echado del trabajo o tiene una enfermedad, pero no lo vive con la misma intensidad y se olvidan de marcar. Y de hecho esto ya tenéis un tiempo largo de probarlo, ¿no? Ya se puede decir que no es una experiencia de una semana. No, hicimos una prueba piloto en 2022, solo con pacientes que hicieron la intervención en la naturaleza, y durante el 2023 hemos hecho ya el estudio con grupo control y grupo intervención, los que van a la naturaleza y los que solo contestan los cuestionarios. Y ves el buah que os comentaba de los grupos intervención. Gente que le ha cambiado la vida, gente que dice, al menos me he dedicado a mí 3 horas a la semana, aunque ya se haya acabado, pero estas 3 horas eran solo para mí. Es fuerte, ¿no?, que tengas que salir a caminar para descubrir que no estabas nunca solo, que estabas en una situación de estrés, ¿no? Sí, y además, cuando vienen la primera vez que los derivan, sí que es verdad que hay diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres es, voy a probarlo porque estoy desesperada, y los hombres es más, pues yo ya camino, ¿de qué me va a servir?, ¿no? Ves un poco la diferencia, pero lo intentan igualmente. Y hay cambios brutales en los dos géneros. Un hombre incluso me dijo, que me apunté la frase, me decía él, siempre voy al médico con un problema, le explico el problema y él me da la solución. Ir al bosque, he encontrado la solución sin tener que explicar el problema. ¿Y ha dejado de ir al médico? Ya ha dejado de ir al médico. ¿Ah, sí?
¿Empieza el bosque? Sí, empezaríamos desde aquí. Las sesiones, antes de empezar, hacíamos unas respiraciones, si estábamos así en círculo. Luego la consigna era totalmente en silencio. Guardábamos 1,5 metros de distancia aproximadamente y íbamos caminando lentamente. ¿Qué ves aquí que te guste? Pues los árboles, la tranquilidad, la paz que se respira. Oís los pajaritos, los pájaros. Bueno, aquí se ponen, te captan los sentidos, ¿no? Es muy sensorial. Reconectar, que no estabas conectada. Bueno, yo padecí un estrés postraumático. A mí me robaron dentro de un supermercado violentamente y bueno, a partir de este hecho pues necesité ayuda. Y... O sea, un atraco, quieres decir. Sí, sí. ¿Y lo sufriste tú? Lo sufrí yo, sí. ¿Físicamente? Sí, porque también hubo maltrato físico. Bueno, me tiraron al suelo, me pegaron. Sí, exacto. Y a raíz de este hecho, pues yo necesité una atención psicológica, sobre todo los primeros días, como un plan de choque, que me fue muy bien, pero no había suficiente, me costaba, me quedé un tiempo bastante encallada. Aún a día de hoy pues me cuesta salir sola, me cuesta. Sí, es una cosa que poco a poco la iré superando y te metes en un bosque, que todos los cuentos del bosque sería un sitio de miedo, ¿no? Y para sí, ti es un pero sitio de compañía. Fíjate, para mí ha sido un entorno muy seguro, el bosque. Aquí en este punto estamos entrando en el bosque. Estamos entrando en un bosque que se caracteriza porque hay muchas hayas. Y ¿qué es tu árbol preferido? Sí, es mi árbol preferido, la haya. ¿Por qué es tu árbol preferido? Bueno, hay una cosa que es un poco característica de alguno, que tiene como una pequeña barriguita abajo del tronco y captan agua. Es muy maternal, ¿no? La imagen. Sí, parece muy maternal, pero bueno, es curiosa, y cuando ha llovido así, pues ves que el depósito se ha llenado un poquito de agua. ¿Y esto te gusta a ti? A mí sí, porque es que además yo ahora ya he entrado aquí en fase modo relax, a disfrutar del momento. ¿Escucháis? Sí. Los pájaros, el gallo. Y bueno, pues vamos, venga, los estímulos sensoriales que ahora tendremos. Mira, el depósito. Aquí tenemos uno. ¿Ves? Se ha llenado un poquito de agua. ¿Y el miedo se te va yendo? Bueno, me cuesta, pero poquito a poco. Yo también, pues... ¿A qué tienes miedo? Bueno, es esto, ¿no? De sobre todo quedarme sola en alguna calle o en algún sitio y que, claro, me vengan por detrás o que me acorralen, como es que me sentí muy acorralada. Porque de tú te despertabas, ¿qué pasaba? Con imágenes recurrentes. Sí. Y sobre todo, bueno, pues a medida que vas haciendo estas pautas sí que te ayudan, pero también sentía mucha pena. Yo lloraba mucho las consultas con Janina. Y comparando estas sesiones con las que hacía en consulta ambulatoria, soy más yo aquí. En el bosque es, bueno, más, se hace como más ameno, no me siento tan triste, por ejemplo. Aquí no hay mucha cosa que te remueva tanto, ¿no? Y es eso, que conecto mucho. Después también nos abrazamos a los árboles. ¿Cuál te abrazas tú? Este de aquí. A ver, abrázate. Sí. Es una haya, claro. Te abrazas a la haya. Sí. ¿Y qué sientes ahora? Agradecimiento y, bueno, él me da y yo también. Sí, el tacto, observar, que es impresionante, no sé. Me aporta mucho, la verdad. Sí. Sí. Mira, los ocells.
Yo cogí de una depresión muy fuerte, bueno, y estaba metida en un pozo. Me voy con la doctora y bueno, me mandó unos antidepresivos y me dice que había un plan de ir al bosque. Y yo me quedé un poco así, digo, ostras, al bosque. ¿Cómo yo voy a casa? Le explico a mi familia que me han mandado y a escuchar pajaritos. Bueno, pues dijeron, si tú lo ves adecuado, ves, dice, pero eso es todo, hasta mi marido, mis hijos, que ya son mayores, que pierdes el tiempo, tendrías que buscar, ir con el psiquiatra, y bueno, es que mi faena era trabajar. ¿De qué hacía? En una fábrica de embutidos. Ahora está jubilada, veo, ¿no? Ahora estoy en el paro, porque claro, la depresión no me deja trabajar. Vale. Tomo un medicamento muy fuerte. Y en una fábrica debía ser un trabajo duro. Muy duro, allí en cadena y... ¿Cómo es este trabajo? Era levantar mucho peso, estaba trabajando en jamones. Claro, era hacer 8 horas seguidas, llegar a casa. La suerte que tengo una familia que me apoya. También pasé una adopción, que también es muy fuerte. Mis hijos, yo no podía fallar a mis hijos. ¿Usted adoptó a alguien? Sí, yo adopté a 2 niños. Vale. Y los niños eran mayores. Claro, yo tenía la presión de yo estar mala y yo no poder fallarle a mis hijos, porque ya había una madre que le había fallado. Yeah. Y mi hijo mayor tenía 8 años y medio cuando la adopté. Y él también me hizo, porque él sí que creía en esto, él sí que quería en la montaña, en esto, porque no creía en mi marido y el otro más pequeño. Y él me dijo, mamá... ¿Pero usted quiere decir que venía de la fábrica? Se había pasado 8 horas manipulando jamones, es muy duro. Después yo me tenía que criar 2 hijos adoptados. Yo era una chica que me comía el mundo. O sea, a mí esto me ha venido a cabo de muchos años. O sea, no ha sido una depresión por una cosa concreta, ha sido una depresión emocionalmente. Se murió mi padre de accidente. O sea, esto es una cosa que me ha quedado, digamos, enquistada, y yo no la sacaba. Y claro, caí en una depresión muy fuerte. Vine la primera vez, fuimos en fila y en silencio, y pensé, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido yo? Tendré que pensar ahora, ¿no? Sí, pero que te puede hacer el silencio. Y en silencio decía, más que hablando. Los árboles para mí no tenían vida, o sea, a mí el bosque estaba muerto. Pues ahora el bosque para mí tiene vida. El bosque, cuando yo estaba tan mal, me cogía un árbol, yo ese frescor me daba paz, me daba como la sensación, no como si me fuese a tomar una pastilla, pero como fuese hablado con alguien, ¿me entiende? Que me escuchaba. Pero sí, dice usted, hablaba siempre mucho, pero nadie la escuchaba. Exacto. Y ahora estaba en silencio y sentía. Yo no sabía que el silencio podía decirme tanto. Tengo que decir que el grupo que me tocó era muy respetuoso, nadie se reía de nadie. La Laia parecía que no caminaba, sino parecía un ángel que iba caminando por el bosque. La Laia era la guía, ¿no? La guía. Nos dio recursos. Y yo, como estaba tan mal, pues pensé, a mí esto no me hará nada. Pasé por una bolera, por un sitio que había un ratapén, y yo iba pues casi las últimas, y vi un lado del bosque que se estaba, seco, y el otro que iba floreciendo. Y mi mente me dijo, Juani, tú estás aquí, tu familia está ahí, ¿qué haces? Pues me removí en todo sitio, me pasé toda la hora llorando, pero aquí nadie me preguntaba por qué lloraba, qué pasaba, o sea, no me juzgaban. Pues que fue mi sorpresa, que yo tomaba un medicamento, pues tomaba una pastilla de 1 gramo, y la primera sesión yo me noté diferente. ¿Y ahora cómo está? Pues ahora, gracias a Dios, con las sesiones que hice... Bueno, gracias al bosque, ¿no? Bueno, gracias al bosque. Y es lo que yo que también le quiero luchar, que esto entre por la seguridad social. La doctora sí que te escucha, pero te sube un poco la dosis. Y a mí esa dosis me recomienda a veces más Neguit, porque veo que estoy limitada. Yo veo que no soy la Juani de antes. La Juani que se comía al mundo, ahora no. Y ahora el mundo, pues como no me espabilo, me se come a mí. Antes era como un pozo que yo tenía una cuerda, pero yo la cogía y me se escapaba. Yo ahora tengo fuerza para coger esa cuerda, y esa cuerda es ir al bosque. Wake up and smell the coffee. Is your cup half full or empty? When we talk, you say it softly, but I love it when you're
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.